Pensando en Braille, el podcast de Wikitiflos sobre temas de educación, libros, creatividad y cultura. Soy Dian Lermen. Les doy la bienvenida a Wikitiflos Podcast. En nuestra 9ª emisión de Pensando en Braille, nuevamente tengo dos invitados, Samuel Valencia y María Fernanda Pérez. Primero voy a saludar a Lucero. Lucero es la guía e intérprete de Samuel. Hola Lucero, un gusto saludarte, bienvenida. Un saludo para todos. Soy guía e intérprete de Samuel Valencia. Lucero, muchísimas gracias. María Fernanda, por favor, preséntese. Hola, mucho gusto. Mi nombre es María Fernanda Pérez Mayri. Soy de Cartagena de Indias. Tengo 23 años y actualmente soy estudiante de psicología. Estoy próxima a graduarme. Gracias, María Fernanda. Samuel, por favor, preséntese. Hola, soy Samuel Valencia. Soy persona sordociega. Soy psicólogo de profesión de la Universidad Manuela Beltrán. Estudio una maestría en administración en la Universidad Nacional en segundo semestre. Soy presidente de la Asociación Colombiana de Sordociegos Surcoe y representante regional por América Latina de la Federación Mundial de Sordociegos, WFDB. Es un gusto saludarlos. Samuel, gracias. La primera pregunta es, ¿cuándo y cómo se encontraron con el braille, con el sistema de lectoescritura braille? Por favor, María Fernanda. Bueno, yo discapacidad, soy sordociega, producto de una retinopatía de prematuro y hipoacusia neurosensorial de manera severa. Mi primer encuentro con el braille fue a los 5 años, porque pues a mí me empezaron a enseñar braille desde muy chiquita. Yo tuve la fortuna de contar con profesores que tenían conocimiento del braille y pues fui aprendiendo primero que todo el alfabeto, ya después a leerlo y por último a escribirlo. Mi mamá también se involucró muchísimo porque ella también sabe braille. Ella era quien me transcribía las tareas antes de que yo conociera este sistema del computador y las nuevas tecnologías. Gracias, María Fernanda. Samuel, ¿qué nos puedes contar del encuentro de Samuel con el braille? Sí, yo nací sin discapacidad y a los 5 años quedo sordo, a los 17 ciego, y a partir de los 17 años, cuando me veo enfrentado a tener información y comunicación, llego a Surcoe y en Surcoe aprendo el braille. Al principio fue la oportunidad de que me hicieran actividades con letras grandes para poder tener como la forma de las cosas, entenderla en el tacto. Y poco a poco ya fui entrando en el braille y desde que conocí el braille ha sido ya parte y es parte de mi vida y ya no puedo verme sin leer braille, sin todo el tiempo estar en la línea braille, y creo que me abrió muchísimas puertas. Entonces la primera vez ha sido pues lo más importante para mí. María Fernanda, ¿cómo es la vida de un estudiante sordociego en una facultad de psicología, el tema del braille? ¿Qué apoyos tienes tú o qué tecnología utilizas tú en tus yo estudios? utilizo el lector de pantalla y actualmente una línea braille que me ha servido muchísimo, de hecho, porque he tenido la oportunidad. En psicología tenemos algo y es, por ejemplo, que hay libros que están en otro idioma y pues a veces cuando yo escuchaba la palabra, pues no sabía cómo se escribía y pues era un problema porque era de esas personas que, bueno, consultaba cómo se escribía, pero no era igual. Entonces yo toda mi vida siempre conté con el braille, aunque ya siempre eran con los cuadernos, cuando estaba en el colegio, con los cuadernos, y bueno, ya más adelante fui aprendiendo computación, pero el braille siempre fue parte de mí. Ahora con la línea braille tengo la fortuna de poder aprender otro idioma, consultar libros de psicología que antes, pues no, o sea, como que no podía leer tan fácilmente porque tenía que estar pendiente a ver cómo se escribía ciertas letras. Y los profesionales, bueno, los profesores, ellos no conocen lamentablemente de braille.
yo le tenía que enseñar a los profesores del colegio. Por ejemplo, había una profesora que le encantaba aprender braille, y pues más adelante, acá en la universidad, bueno, ningún profesor se tomó la molestia porque la verdad no hubo necesidad, pero de enseñarles, yo sí les enseñaría braille a ellos porque es un sistema que pues teniendo uno una línea braille nos sirve muchísimo para las matemáticas, para el inglés sobre todo. Gracias. Samuel, hiciste la carrera de psicología siendo ya una persona sordociega y ahora estás haciendo una especialización. ¿Cómo es la vida de estudiante de una persona sordociega con el sistema braille y la tecnología? Uy, pues la primera tecnología que tuve fue un PacMate. Es una línea braille, pero de las más antiguas, o sea que es un modelo viejito. Sin embargo, ya permitía conectarse al computador. Con ese PacMate yo estudié la psicología en la universidad. Fue muy importante porque a comparación del colegio, que yo escribía todavía en cuaderno y en hoja, tenía que cargar muchos cuadernos y escribir muy rápido y por mucho tiempo y terminaba de las manos cansado. Con la línea ya en la universidad, pues ya no tenía ese mismo trabajo, ya era más fácil leer libros, de pronto la barrera quizás era encontrar el libro en un formato accesible en algunas ocasiones, pero una vez lo podía conseguir con la línea braille, ya lo podía leer sin tener que estar cargando tantas cosas ni estar escribiendo. Y, y luego ya con la nueva línea braille que tengo, que es más actual y tiene pues mayores opciones de trabajo con diferentes equipos, con celular, computador, creo que me ha empoderado muchísimo porque no solamente me ha servido para estudiar, para estar informado, para investigar. En mi carrera actualmente de la maestría, tengo que hacer mucha investigación. Entonces, leer para mí es pues algo dispendioso y con la línea braille se me facilita muchísimo poder hacer ese trabajo. Creo que hay que trabajar mucho más en el aspecto de los formatos accesibles de la información que se encuentra, pero como tal los dispositivos en braille hoy día tienen todas las opciones para poder trabajar con ellas. María Fernanda, ahora, cuando te sientas a hacer tareas, cuando tienes que escribir un documento, escribir un ensayo, contestar un parcial, cuéntanos un poco cómo, o sea, cómo trabajas ahí. ¿Escribes en braille? ¿Escribes en el computador? ¿Cómo es ese tema, María Fernanda, en el día a día de la universidad? Bueno, siempre he tenido la oportunidad de contar con un computador. Yo era la que llevaba mi computador a la universidad y pues ese siempre fue, digamos, como que mi cuaderno personal, porque, o sea, yo escribía, hacía parciales, trabajos, diapositivas, todo eso en el computador, siempre con el lector de pantalla. Actualmente utilizo un lector de pantalla que se llama NVDA, que tiene accesibilidad automática con la línea braille, y pues siempre utilicé como que esa tecnología para poder escribir ensayos, leer los libros que me mandaban, aunque había libros que lamentablemente no se podían leer porque, o sea, por ejemplo, hubo un libro en el primer semestre que lamentablemente nunca pude encontrar en formato accesible porque era de estos libros que se escaneaban y pues tocaba hacerles el reconocimiento de imagen, pero lamentablemente no era tan accesible porque cuando se les hace escaneo y después se le convierte a texto la imagen, no queda igual, entonces uno tenía que adivinar qué era lo que decía, porque el lector de pantalla me leía, pero había palabras que como que cuando se convertía, se realizaba la conversión a un documento más accesible, pues como que se comió las palabras, era bastante chistoso. Gracias. Samuel, tu ejercicio como estudiante, cuando hiciste la carrera de psicología y ahora como estudiante de maestría, los parciales, los ensayos, lo que tienes que escribir, ¿cómo trabajas todo esto? ¿Escribes en braille? ¿Produces en braille? Cuéntanos un poco de esa actividad académica cotidiana, Samuel. Sí, bueno, como comentaba, yo utilizo líneas braille, tengo actualmente 2 líneas braille. La línea braille de 40 celdas es la que utilizo en el computador
que es donde hago la mayoría de mis actividades académicas, para escribir, por ejemplo, artículos, para estar construyendo la tesis, para hacer fichas de lectura. Como está conectada al computador, yo lo que utilizo para escribir es el teclado del computador. Pero para leer, para verificar lo que estoy haciendo, todo el tiempo estoy leyendo en los puntos de la línea braille. Y tengo la posibilidad con la línea braille de utilizar otros dispositivos, por ejemplo, para poder leer documentos que envían los profesores. Tengo un software que me ayuda a hacer la transcripción del documento. Entonces, con la misma línea braille, entro al software, hago la transcripción, lo descargo y tengo el documento transcrito para poder leerlo en la línea braille. Entonces, todo el tiempo es importante por el tema de la conexión al computador. Y con la otra línea braille, que es una línea más pequeña, es de 14 celdas, esa línea me sirve más para el uso del celular, pero el uso del celular es una herramienta muy importante porque hoy día, por ejemplo, para estar conectado con mis compañeros, para preguntarles y confirmar información de acuerdos de clase o los mismos profesores, pues lo hago allí. En esta línea sí utilizo el teclado de la línea braille, que es un teclado Perkin. Entonces estoy continuamente escribiendo y leyendo en braille mientras pues utilizo mi teléfono para conectarme con mis compañeros, con los profesores y concertar de esa manera pues las tareas y las diferentes actividades. Samuel, además de su trabajo como estudiante, tiene unos compromisos como presidente de Surco, de la Organización Nacional de Personas Sordociegas en Colombia, y tiene unas responsabilidades a nivel internacional y es consejero nacional de las personas sordociegas. Para todo ese trabajo, Samuel, como presidente de la organización, como representante, ¿todo el tiempo también maneja el sistema Braille? Sí, efectivamente, de las dos maneras. Cuando se tienen, por ejemplo, que hacer documentos, cartas, leer normas, leyes, lo hago con el computador y pues la línea braille está conectada al computador. Y para poder interactuar, por ejemplo, con los diferentes grupos y las cosas que se hacen a través del celular, incluso el poder estar activo a través de redes sociales como un líder hoy día es un aspecto importante, el poder estar activo en estas redes, entonces lo hago a través del celular, principalmente con la línea braille, pues porque de acuerdo también a lo que se hace en cada dispositivo, en algunas cosas es más fácil con el celular, en otras con el computador, pero las dos cosas se complementan y las líneas braille pues son el dispositivo que me permite a mí estar activo. Samuel, ¿le permite verificar todo lo que está relacionado, por ejemplo, con redes sociales, con Facebook, Twitter, WhatsApp, con la línea braille? Sí, sí, sí. De hecho, algo que tiene la línea braille que me pareció muy bueno, bueno, claro que en la medida en que se actualizan las aplicaciones, hay mejores funcionalidades. Entonces, por ejemplo, a través del WhatsApp, al principio no se leían los emoticones. Ya hoy día con la línea braille nos dice qué emoticón es. Los que no tienen movimiento aún no se leen, pero los que son estáticos sí se leen, se dicen qué emoticón es. En el Facebook cuando la línea braille, lo exploro con la línea braille, me hace descripciones generales, por ejemplo, cuántas personas hay en una foto, si están etiquetadas me dice pues quiénes son las personas, si no, por lo menos referencia pues la cantidad de personas, incluso puede llegar a dar detalles como si están de pie o como alguna breve descripción de qué pueden estar haciendo. María Fernanda, ¿cómo es tu manejo de redes sociales? Facebook, Twitter, ¿utilizas la línea braille para eso, para el día a día ya fuera de la universidad, tu actividad cotidiana, tus amigos, la familia? Cuéntanos un poco de Bueno, eso. yo utilizo ambas cosas, tanto la línea braille como el lector de pantalla. Recientemente, bueno, la línea braille lamentablemente no me sirve con el celular, solamente con el computador. Es una línea braille de 40 celdas, pero sin embargo, yo paso más tiempo en el computador que en el celular, porque, bueno, el computador siempre ha sido como que mi herramienta de trabajo, de estudio, de juego, de entretenimiento, de todo. Y pues cuando yo utilizo las redes sociales, también utilizo la línea braille y pues recientemente he descubierto que tiene una particularidad
y es que, como comentaba Samuel, la descripción de las imágenes y los emoticonos, lo que no se me ve claro, es bastante precisa y es bastante bonito leerlos en braille porque, o sea, uno se siente como que más conectado con las personas que solamente un lector de pantalla te lea, porque, o sea, no es lo mismo que tú puedas leer a que un lector de pantalla te lea la descripción de lo que tú estás viendo, o sea, tú sientes como si tú misma lo estuvieras viviendo, como si estuvieras vivenciando las imágenes de las fotos, como que uno se siente más conectado con las personas, aunque estén a kilómetros de distancia. María Fernanda, es ¿Sí? muy importante el braille, lo que me estás diciendo. O sea, es más cercano el hecho de leer el braille que sea el lector de pantalla el que te lee. Pues, o sea, para mí ambas cosas son buenas, pero sin embargo tengo presente algo y es que ya en términos psicológicos un poco, yéndonos un poquito para allá, resulta al cerebro el tacto le resulta como que más, o sea, como que no puede estimular más cosas. Si uno toca el braille, lo lee, sabe lo que está diciendo y es distinto a que un lector de pantalla te lea. De hecho, hubo un debate hace muy poco sobre eso en una plataforma, si era más importante el braille o el lector de pantalla. Yo creo que ambos se complementan, pero a la hora de leer, en ciertas cosas, uno lo siente como que más cercano, como que se siente, digamos, un poco más como los demás. O sea, es cierto que nosotros no nos podemos comparar con las personas videntes, pero al leer el braille, pues estamos como que, es como para ellos leer en tinta. O sea, es más importante, sí y no, porque ambas cosas se pueden complementar. El lector de pantalla para unas cosas y el braille para otras cosas. Claro, cuando estás en contacto con el braille, Así estás es. leyendo tú misma. Samuel, un libro, un autor. ¿Qué nos recomiendas para leer, Samuel? Bueno, como psicólogo para mí es muy importante las lecturas de mi área. Bueno, a mí me encanta la literatura que tiene que ver con mi profesión. Recomiendo a Maslow con su libro La teoría de las motivaciones. Allí Maslow propone la teoría de la motivación. Es un libro interesante. Es la base de entender las motivaciones humanas, los niveles de motivación para entender también ciertos comportamientos. Y creo también que es importante, aprovechando también esta invitación a leer, que quienes nos estén escuchando, cada vez trabajemos más porque hayan libros e información en formatos accesibles. Quienes tenemos que conseguirlo por nuestras profesiones, tenemos que hacer lo que sea y conseguirlos, pero ojalá yo sueño con que cada vez tengamos más libros más fáciles para acceder a ellos y para leerlos. Y pues bueno, animarlos a leer, quienes lean en braille es muy apasionante cuando uno le gusta un tema, leerlo en braille, como lo decía María Fernanda. Es muy emocionante leerlo por uno mismo y estar motivado leyendo lo que a uno le gusta. Entonces, a leer. Gracias, Lucero. Gracias, Samuel. María Fernanda, un libro, un autor y si tienes algún personaje favorito. Bueno, como Samuel, a mí me encantan los libros de mi profesión. Yo soy apasionada de la lectura, te puedo leer literatura, ficción, fantasía, entre otras cosas. Pero hay un libro que yo recomiendo mucho y pues no importa si no eres psicólogo o si estás estudiando otra carrera, es un libro maravilloso. De hecho, tiene una película, se llama Siempre Alice, es un libro que fue escrito por Lisa Genova, una estadounidense, y bueno, es un libro que trata sobre la progresión de Alzheimer, pero es que es muy emocionante porque, o sea, uno se mete en los personajes, lo que vive, están basadas en las vivencias reales, le haría a uno como que a comprender un poco más cómo es la vida de esta persona, qué es lo que siente, qué es lo que está viviendo, porque el Alzheimer es una condición mental de la que se sabe muy poco, o sea, todavía. Se sabe, hay ciertas cosas, por ejemplo, el Alzheimer a temprana edad, no se sabe mucho, no se tiene mucho conocimiento, pero es un libro tanto familiar como, digamos, al estilo profesional también.
Y pues, como le decía Samuel, es muy importante leer. De hecho, no se me olvidó una frase que dijo una profesora hace muchos años y que se la voy a regalar. Dice así: si tú lees, así sea un artículo o una frase cada día, tu cerebro nunca, jamás va a dejar de aprender. Entonces es importante aprender a leer, disfrutarse la lectura, meterse en los personajes, en los papeles, qué es lo que siente, qué es lo que está viviendo, o también leer teorías, hacerte preguntas, hacer inclusive como que resúmenes de la lectura, porque es súper interesante. María Fernanda, gracias. Gracias a usted por la invitación. El libro que yo recomiendo hoy es Rayuela, de Julio Cortázar. La invitación es a seguir pensando en braille. Dirección general y presentación, Diane Lerman. Producción, Liz Leandra León. Voz y musicalización, Oscar Javier Cuesta. Pensando en braille. Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Cofinanciado y con la asesoría técnica de la Fundación 11 para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina, FOAL, y con el aporte de soluciones tecnológicas accesibles de Illunium, Capital Humano.